Muy bien, ya estamos. Ya, como les decía, este ejercicio nos va a tomar una clase. Bueno, en clase igual nos iba a tomar casi toda la clase, ¿no? En todo caso, ya está, el plano inclinado, ¿no? Esto se hace para explicar, yo lo hago para explicar, porque de hacerlo yo directamente lo hubiese hecho directo, ¿no? Ya, muy bien, entonces el peso debemos multiplicar la masa por la gravedad. En este caso, este problema nos dice que la gravedad nos obliga, ¿no?, a usar la gravedad 10. Entonces, si eso es correcto, ¿cuánto es 2 por 10? Directamente, 2 por 10. 20, ¿no? Entonces eso lo voy a poner al peso, ya. Masa por gravedad. La masa es 2 kilogramos y la gravedad es 10, ¿no? La gravedad 10. Entonces, 20 newtons sería, ¿no? 2 por 10 es 20, ¿no? Entonces, 20 newtons. ¿Qué otra cosa más? A ver. Entonces, comenzamos con el diagrama de cuerpo libre. Habiendo explicado esta parte del ángulo, ¿no? Que el peso no se inclina, solo se inclina lo que es el plano horizontal, ¿no? Bueno, realizamos los diagramas de cuerpo libre. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque son 3 masas, entonces corresponde 3 diagramas de cuerpo libre. Bueno, como les decía, hago los diagramas de cuerpo libre para explicar las fuerzas, para explicar qué fuerzas interactúan en forma de vectores, ¿ya? Entonces voy a realizar el diagrama de cuerpo libre para el plano inclinado, ¿no? Para ese plano inclinado. Trazo un eje coordenado y básicamente lo que ven aquí se endecta, lo endectas, o sea, lo enderezas, como dicen, ¿no? Si endectas esto y transportas este punto de origen a este punto de origen que está aquí, se llama origen, ¿no? ¿Listo? Te va a salir la siguiente situación. Ese, ese diagrama, ¿no? Te va a salir así. Ya está. Si nos damos cuenta, tenemos la tensión 1, justo ahí. Entonces, eso sería aquí. Tenemos eso que se llama fuerza normal, ya que es la reacción del peso por la tercera ley de Newton, ¿no? Hay una reacción, a toda acción corresponde una reacción. La fuerza normal es una reacción al peso, ¿no? Todos tenemos esa fuerza normal, solamente que no lo notamos. ¿Ya? Nos estamos olvidando de la fuerza de rozamiento. Entonces anotamos a la fuerza de rozamiento. Muy bien. Ahora, cuando veas un ángulo en ese sistema, es un sistema de vectores esto ahorita, es un sistema de vectores. Cuando veas un vector que tiene un ángulo, tu misión es descomponer ese vector en sus componentes X y Y. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a descomponer ese vector en sus componentes X y Y. Eso se llama sistema rectangular.
¿no? Porque voy a formar un rectángulo, o un cuadrado será un rectángulo, ¿no? Descomposición rectangular de vectores, se llama el tema. Pero en este caso se aplica a física, ¿no? Porque esto es un tema anterior en vectores. Entonces voy a descomponer haciendo paralelas con los ejes X y Y. Entonces tengo ese vector, el peso 1 en X, el peso 1 en Y, ¿ya? Y las anteriores clases yo les dije que como el movimiento en este plano inclinado está en horizontal o X, yo voy a tomar en cuenta todo lo que es X, todo lo que es X, ¿no? O sea, tensión 1, la fuerza de tratamiento 1 y el peso en 1 en X. Entonces, a mí me interesa sacar el peso 1 en X, en ese diagrama, ¿ya? En el diagrama. Entonces, lo que se va a hacer es descomponer, ¿no? Imaginar que esto que ves aquí es un triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo. Entonces, esto llega a ser la hipotenusa, el cateto adyacente, y aquí sería el cateto opuesto. No sé si se... No, te lo vamos a bajar un poco. Entonces, les decía, esto es cateto opuesto, esto es cateto adyacente, y esto es la hipotenusa, ¿no? Entonces, yo para descomponer, cuando tengan cateto opuesto, eso corresponde a la función seno, y el cateto adyacente corresponde a la función coseno, directamente, ¿no? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Cuando veas cateto opuesto, porque no siempre puede ser aquí, puede estar aquí el ángulo, no importa. La cuestión es que el cateto opuesto para mí corresponde a la función seno. Entonces, para hacer directamente, se anota la hipotenusa, o sea, el peso 1. Eso sería la hipotenusa. Y lo multiplicamos por el seno del ángulo que forma. O sea, el ángulo que forma este triángulo rectángulo es 37. Corresponde ponerle seno de 37 grados. Bueno, ya está descompuesto ese componente en X, ¿no? ¿Okay? Este vector, esa distancia de este vector, con esta distancia es la misma, son paralelas, ¿no? Entonces, por esa razón, aquí abajo lo he descompuesto para explicar este triángulo, ¿no? El triángulo rectángulo con 37 grados. Ahora, ¿qué más necesito? Yo necesito la fuerza de rozamiento, hallar esa fuerza de rozamiento. ¿Cómo se halla esa fuerza de rozamiento? En este caso, con el plano inclinado. Con el plano inclinado es diferente. No es lo mismo hallar la fuerza de rozamiento aquí que hallar la fuerza de rozamiento aquí. ¿Por qué? Porque está inclinado este plano. Este plano está inclinado. Entonces, tú debes aplicar la fórmula que te he dado, ¿no? Las clases anteriores. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por el peso. En este caso, el peso en X.
¿Por qué en X? ¿Por qué directamente no le pongo los 20 newtons y ya? Por la siguiente razón. Porque el movimiento está en X. La fuerza necesito en X. En Y no me interesa. ¿Está bien? Entonces, reemplazo. Voy a reemplazar esa fórmula. En este caso, estoy haciendo para un plano inclinado. Entonces, anoto, reemplazo. Reemplazando eso, ¿cuánto me sale? Me sale un número, ¿no? A ver, ¿cuánto sale? Si meten ese dato a la máquina de calcular. Me sale 1.20. 1.20, Sí, mister. 1,2. ¿Alguien más para confirmar? A mí me sale igual, mister. 1,2. Listo. Hemos encontrado la fuerza de resonancia. ¿Está bien? Ya, hemos solucionado esta parte. Yo he explicado la parte del plano inclinado, se llama. ¿Ya? Ahora aquí, yo debo hacer el diagrama de cuerpo libre 2 y debo hacer un diagrama de cuerpo libre 2, obviamente, ¿no? En este diagrama de cuerpo libre 2 yo tengo la fuerza normal, 2. El peso 2, para empezar, tengo esos dos. Ahora, si se da cuenta, aquí la tensión es negativa, ¿no? En este lado va a ser negativa, ¿no? Porque este lado de los X es negativa. Nos estamos olvidando de la fuerza de rozamiento. Si bien hemos dicho que es contrario a la aceleración o al movimiento, está aquí. Entonces, el sentido me dice que ponga aquí. Como en este caso el problema nos dice que pongamos la gravedad 10, nos obliga a usar la gravedad 10, multiplico para sacar este peso, la masa por la gravedad. La masa es 3 kilogramos multiplicado por 10 es 30, ¿no? En este caso, kilogramos, metro por segundo al cuadrado me va a dar newtons. Entonces, la respuesta para el peso 2 son 30 newtons directamente. ¿Está bien? Esta parte yo no lo voy a eh, realizar. Directamente. Esa sería la fórmula para sacar la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento. Entonces, reemplazas y hallamos la fuerza de rozamiento 2. Multiplicado, ¿eso cuánto sale? 3. 3. Muy bien. He encontrado la fuerza de rozamiento 2. Ahora, ¿tengo todo aquí? Sí.
Ya he resuelto ese diagrama. Me falta resolver el último diagrama, que sería el 3, que corresponde a la masa 6. Entonces, diagrama de cuerpo libre 3. ¿Está bien? Diagrama de cuerpo libre 3. Entonces. Mira, aquí tienen que poner atención. Básicamente en este ejercicio está todo lo que más o menos hemos hecho bueno, en los videos anteriores. Ya, si se han dado cuenta, el movimiento en este último bloque de 6 kilogramos, la masa de 6, está en vertical, ¿no? En vertical o eje Y, como quieran entender. ¿Qué está haciendo? Según el problema, subiendo o bajando. Eso nomás, necesito saber. ¿Sube o baja? Baja. Baja. Yo les he explicado en temas anteriores qué pasa con el peso cuando baja y qué pasa con el peso cuando sube. Ya, ¿qué pasa con el peso cuando baja? Para empezar. Eso les he explicado, para poner un signo. Eso tienes que saberlo, ¿no? Cuando baja, por si acaso, está yendo con la gravedad. Les dije que la gravedad está siempre yendo al centro de la Tierra, ¿no? Esa es su atracción natural. Entonces, si esto sería la gravedad, ¿verdad? Y esa fuerza lo represento como gravedad y me doy cuenta que el sentido de la aceleración, o sea, el peso 3, también está yendo en ese sentido. Fíjense, cuando las dos fuerzas están yendo en el mismo sentido, este peso se vuelve positivo. ¿Por qué? Porque está yendo a favor de la gravedad. Eso nomás tienes que entender. Entonces, ¿no? Más. Ahora, donde hay uno positivo, siempre hay uno negativo, o su respuesta negativa, ¿no? Entonces, esta tensión, o sea, esta cuerda que ves aquí, se está oponiendo a que ese peso baje libremente. Como se está oponiendo, entonces esta llega a ser negativa. Ya está solucionado ese diagrama, ¿no? La respuesta es la gravedad, el sentido de la gravedad y el sentido de la aceleración, en todo caso del movimiento, del peso, ¿no? Como vector. Bueno, el peso directamente, si multiplicas la masa, que es 6 kilogramos, por la gravedad, que es 10, nos va a dar 60, ¿no? 6 por 10, 60. Bueno, una vez que tienes listo el diagrama de cuerpo libre 1, 2 y 3, debes aplicar la ley de Newton que dice fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Esa es la ley. Entonces aplicamos. Uno. Solamente voy a tomar en cuenta lo que está en el plano X o horizontal. O sea, tensión. Esta parte es positiva y esta parte es negativa, por si acaso. Eso en matemática ya lo saben.
Menos. Aproximadamente 1,2. ¿No? Ya. No sé si entra en la pantalla. Se ve, ¿no? Tratar de hacer lo mejor que pueda, ¿ya? Lo mejor que pueda. Eso es la ecuación 1. La ecuación 1, ¿no? La ecuación 2, voy a tomar en cuenta la tensión 2 positiva menos todo esto que hay aquí, ¿no? ¿No? Tensión menos tensión 1 más fuerza de rozamiento 2 y eso justamente tenemos aquí. Eso es 3 newtons, ¿no? Hemos sacado como se. No tengo nada más, entonces aplico lo que es la masa por la aceleración. Cierro, ¿no? Con eso. Y eso para mí se convierte en la ecuación número 2, que corresponde al diagrama de cuerpo libre 2, que está aquí. Ahora, necesito, ¿qué más? ¿Qué más necesito? El 3, tal como está, menos tensión 2, ¿no? Más el peso. Menos tensión 2 más el peso. ¿Dónde está? Eso para mí es la ecuación número 3. Creo que hay espacio para poner 1, 2, 3. Ahí está. 1, 2, 3. Luego, ¿qué se hace? A partir de aquí, hasta aquí es física. ¿Ya? Luego se convierte en matemática. Si no me equivoco, el método se llama sistema de ecuaciones sumas y restas, ¿no? Sumas y restas, lo que así es. No estoy bien enterado de eso, pero solo hago. Creo que el método se llama sumas y restas, ¿no? Sistema de ecuaciones. Entonces vamos a aplicar ese método, ¿ya? Ese método nos dice que debo eliminar algunas variables, sumando y restando, ¿no? Por eso se llama sumas y restas. Entonces, en este caso, debo eliminar las tensiones. Es la idea, eliminar las tensiones. Si se dan cuenta, se eliminan automáticamente. Si haces bien tu diagrama y haces bien tus ecuaciones, se van a eliminar. Pero si vas a fallar en algo, no se va a eliminar y vas a tener problemas, ¿no? Se fueron las tensiones. Se fueron las tensiones. ¿Ya? ¿Y qué me queda? Lo que me queda simplemente anoto, básicamente sumo, ¿no? Y bajo.
Ya. Es la primera parte, ¿no? La primera parte. La segunda parte vamos a bajar las masas. Si me va a alcanzar, vamos a ver. No veo. Creo que ya no nos alcanza, ¿no? Vamos a recorrerlo un poco. Ahí nos va a alcanzar. Un poco más, ¿no? Ya. Ya, hasta ahí nos alcanza, ¿no? Entonces, ahí, como ya tengo eso, hago operaciones en la primera parte. Todos esos números que ven aquí, se introduce a la máquina de calcular y sale un número directamente en newtons. ¿Cuánto es, por favor? 43,77 me salió, mister. Mister, Para confirmar. ¿no sería negativo 1,2? En el... Ahí, sí. Muy bien. Ahora, con esos nuevos datos, por favor, ¿cuántos hay? No te está diferenciando. Mister hecho con negativo. Ah, ya. Entonces, ¿cuánto era? 43,76. Redondeando, sí. Eso de ahí se factoriza. Términos comunes, creo que se llama, ¿no? Y el método factorización se llama. Aquí. Se dice que cuando hay términos comunes, puedes sacar esos términos y el resto agrupar. ¿Ya? Y anotas lo que sobra, ¿no? Lo que sobra es. Bien. Ya está. Lo que está multiplicando con la aceleración va a pasar a dividir. Esa es la regla, ¿no? Lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, si sacas 2 más 3 más 6 es un número, ¿no? En kilogramos. Eso lo voy a pasar, como está multiplicando, a dividir directamente. Por favor, ¿cuánto sale ese dato? Tenemos un dato, ¿no? Me va a salir en metros sobre segundo al cuadrado. $3,97, mister. 97. Como han podido ver, sale 3,97. Esa es la aceleración que tiene el sistema, ¿no? Todito. Ahora, para sacar la tensión 1 y la tensión 2, vamos a ver. Yo debo reemplazar. Debo reemplazar en la ecuación 1, 2 o 3, depende de mi elección. ¿Cuál es más fácil? ¿1, la 2 o
o la 3? ¿En cuál reemplazarían? ¿En cuál quieren reemplazar? Deben escoger ustedes, ¿no? De acuerdo a su conveniencia. Pero la más sencilla, si ven, es la ecuación 3, la más sencilla. Yo me voy a ir a lo más sencillo, ¿ya? Yo voy a reemplazar entonces la aceleración en la ecuación 3. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, en vez de poner la aceleración, yo voy a poner lo que va, como que un fallado. Ya, multiplicamos. 6 por 3,97. ¿Cuánto serían? ¿Cuánto vale 6 por 3, 97? ¿Ves? ¿Nadie? 23,82. Directamente le estoy poniendo Newton. ¿Por qué? Porque si multiplicas kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, eso significa Newton, ¿no? Lo he explicado ya. Ahora sí se me entiende, ¿no? Bueno, si notamos 60 newtons, ¿no? 60 newtons positivo, para pasar al otro extremo me va a salir con negativo, ¿no? Entonces eso voy a hacer. ¿Cuánto sale ese dato? 23,82 menos 60 newtons. Menos 60 newtons. ¿Cuánto sale? Negativo 36,18. Y esa es la tensión 2, pero como tengo ambos negativos, mira, esto es negativo y esto es negativo, en matemática, bueno, por lo menos nos han enseñado que debemos multiplicar por menos 1 para que todo se vuelva positivo, ¿no? Y esa es la respuesta a la tensión 2. Ahora, para resolver la tensión 1, yo debo escoger una ecuación más. Y esta parte lo voy a guardar los diagramas de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque ya no me sirven, ¿ya? Ya tengo ya las ecuaciones. Entonces esa parte yo lo voy a borrar. Ya, escojan una ecuación, la 2 o la 3. La 2, y diré, la 1 o la 2. La más fácil, obviamente, tienen que guiarse, ¿no? La 2, la más fácil, ¿no? Porque no tiene ya algunas cosas. La 2, voy a escoger. Aquí. Ya, ahí lo voy a hacer, ¿está bien? Entonces, la 2, rápidamente. Voy a reemplazar los datos que ya tengo. Yo tengo ya la aceleración y también tengo la tensión 2 directamente.
¿Cuánto es? 3 kilogramos por 3,97. Rápidamente, por favor. ¿Cuánto sale? 3 por 3,97. Rápido. 11,91. Ya. Eso, como son términos iguales, son newtons, paso a restar al otro lado, ¿no? Esto paso al otro extremo de la ecuación rápidamente. ¿Todo esto cuánto sale? ¿Todo esto cuánto sale? Esta operación. ¿Cuánto es? Negativo debe ser igual. 11,91 menos 36,18 más 3. ¿Cuánto es? Negativo 21,27. ¿Está bien? Listo. Eso se llama sistema. Y en tu evaluación va a entrar uno así. No digo similar, pero parecido. Ya. Lo bueno es que lo estoy grabando y espero de una vez pasarte, ¿no? Para que tengas este ejercicio, ¿no? Muy bien. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda, con eso habíamos acabado. Esa parte, ¿no? Por lo menos. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Nada, ¿no? No, Ya, entonces esto voy a pasar al grupo y por favor una pequeña práctica de 4 o 5 ejercicios que no sean muy largos porque solamente es el fin de semana, ¿no?